Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este nuestro humilde rincón de historias, sueños y mucho más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, uno que nos llevará a través de los efluvios de especias, el susurro del Bósforo y los ecos de siglos de pasión. Vamos a desentrañar juntos el enigma detrás de una pregunta que ha resonado en corazones de todas las épocas y latitudes: ¿el amor eterno nace en Estambul? Si la idea de perderse en los misterios de esta ciudad mágica y explorar las conexiones que la unen con el amor verdadero les emociona tanto como a mí, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse justo aquí abajo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Estambul, una ciudad que se extiende a horcajadas entre Europa y Asia, un puente físico y simbólico entre dos continentes, es un crisol de culturas, un tapiz de historia y un escenario de leyendas. Desde los tiempos del Imperio Romano, pasando por el bizantino, hasta el majestuoso Imperio Otomano, ha sido testigo de innumerables dramas, romances y tragedias. Es posible que esta vibrante metrópoli, con su aura de misticismo y su belleza innegable, sea el lugar donde el amor verdadero e imperecedero encuentra su cuna. Pensemos por un momento en la atmósfera de Estambul. Caminen por sus calles empedradas, respiren el aroma del café turco recién hecho, escuchen el llamado a la oración que resuena desde los minaretes. Hay algo en el aire, una energía palpable que parece envolverlo todo, un eco de historias de amor que han florecido y, quizás, perdurado a través del tiempo. No es solo la arquitectura imponente ni los bazares bulliciosos, es algo más profundo, una magia intrínseca que te atrapa desde el primer instante. La propia existencia de Estambul como un punto de encuentro de civilizaciones es un testimonio de su capacidad para forjar conexiones. Desde el antiguo Bizancio, Constantinopla, hasta la moderna Estambul, esta ciudad ha sido un imán para personas de diversas procedencias. Esta amalgama de culturas, lenguas y tradiciones crea un caldo de cultivo único para las relaciones humanas. Imaginen las interacciones que han tenido lugar a lo largo de los siglos: mercaderes europeos negociando con artesanos asiáticos, soldados de diferentes imperios cruzando miradas, poetas inspirándose en la belleza oriental y occidental por igual. En medio de este torbellino de humanidad, es natural que las conexiones más profundas, el amor, también hayan encontrado su espacio para florecer. Hemos visto en la ficción, en películas y series, cómo Estambul se ha convertido en un telón de fondo espectacular para historias de amor apasionadas y complejas. ¿Son solo guiones bien escritos, o hay algo de verdad en esa conexión? Pensemos en esas tramas donde el destino entrelaza las vidas de dos almas en medio de los rascacielos modernos que se alzan sobre mezquitas milenarias, o en los tranquilos paseos por la orilla del Bósforo al atardecer. Hay una cualidad visual y emocional en Estambul que parece amplificar los sentimientos, hacer que cada mirada sea más intensa, cada gesto más significativo. La propia geografía de la ciudad, con el agua como elemento central, a menudo simboliza la fluidez, la conexión y la profundidad de las emociones humanas. El Bósforo, esa arteria vital que divide y une, puede ser visto como una metáfora de las distancias que el amor debe superar, o de los puentes que debe construir. La magia del Bósforo no es solo un cliché cinematográfico. Imaginen estar en un ferry con la brisa acariciando el rostro, observando cómo el sol se hunde tras las siluetas de las mezquitas, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Alrededor, las luces de la ciudad comienzan a parpadear, creando un espectáculo deslumbrante. En un momento así, la rutina diaria se desvanece y el presente se llena de una intensidad especial. Es fácil sentir que el tiempo se detiene, que las preocupaciones mundanas pierden su peso y que solo importan las personas con las que compartes ese instante. No es en esos momentos de trascendencia, donde la belleza del entorno se fusiona con la conexión humana, donde el amor puede encontrar su terreno más fértil. Y no olvidemos la rica herencia cultural y literaria de Turquía, y en particular de Estambul. Las historias de poetas y escritores a menudo reflejan las complejidades y la intensidad del amor, y muchas de estas narrativas están impregnadas de la atmósfera única de esta ciudad. Hay poemas que hablan de amores prohibidos, de encuentros furtivos en callejones sombreados, de la belleza de una amada que eclipsa incluso los tesoros del Gran Bazar. Estos relatos, al ser parte del imaginario colectivo, contribuyen a cimentar esa idea de Estambul como un lugar especial para el amor. Es como si la propia ciudad susurrara historias de romance en los oídos de quienes la visitan.
Los escritores otomanos, por ejemplo, tejieron complejas historias de amor en el corazón de Estambul. Pensemos en las narrativas de los gazales, poemas de amor a menudo con un trasfondo místico, que florecieron bajo el patrocinio de los sultanes. La ciudad, con sus jardines secretos, sus palacios opulentos y sus baños turcos, proporcionaba el telón de fondo perfecto para intrigas amorosas, devoción apasionada y, a veces, amores trágicos. Estas historias no solo entretienen, sino que también reflejan una profunda comprensión de la psique humana y de las diversas facetas del amor. Pero, ¿qué hace que un amor sea eterno? ¿Es algo que se puede encontrar en un lugar específico, o es una chispa que se enciende dentro de dos personas, independientemente de su entorno? Quizás la clave no esté en si el amor nace en Estambul, sino en cómo Estambul, con su atmósfera envolvente, su historia rica y su belleza cautivadora, puede proporcionar el escenario perfecto para que ese amor florezca de una manera tan profunda que parezca eterno. Piensen en la idea de la memoria colectiva, de cómo los lugares acumulan la energía de los eventos y las emociones que han presenciado. Estambul, con miles de años de historia, está cargada de esa energía. Imaginen todas las declaraciones de amor, las promesas hechas bajo la luna que se refleja en las aguas del Cuerno de Oro, los corazones que han latido al unísono en algún rincón de la ciudad. ¿Esa energía residual no podría influir en quienes llegan ahora? La idea de la memoria de los lugares es fascinante. Cada rincón de Estambul tiene una historia que contar, cada piedra ha sido testigo de innumerables eventos. La Hagia Sofia, que ha sido iglesia, mezquita y ahora museo, ha presenciado innumerables actos de fe, de adoración, de celebración. El Gran Bazar, un laberinto de maravillas, ha sido escenario de tratos, de encuentros, de emociones encontradas. Si imaginamos que estos lugares acumulan una especie de energía emocional, es plausible pensar que la energía de los amores que han florecido y perdurado en ellos pueda impregnar el ambiente y, de alguna manera, influir en las nuevas experiencias amorosas. Hay un concepto en la psicología del amor que habla de la atracción ambiental. Es decir, que ciertos entornos pueden intensificar o facilitar la conexión entre dos personas. Estambul, con su mezcla de lo exótico, lo histórico y lo romántico, sin duda posee esas cualidades. Un paseo en barco por el Bósforo al anochecer con las luces de la ciudad parpadeando como diamantes, puede crear un ambiente de ensueño que haga que cualquier conexión se sienta más profunda y significativa. O quizás una visita a la majestuosa Hagia Sofia, un lugar que ha sido testigo de tantas eras y creencias, puede evocar un sentido de trascendencia que impulse a dos personas a buscar algo igualmente perdurable en sus propias vidas. Consideremos también la energía de la vida cotidiana en Estambul. El bullicio de los mercados, el aroma del café turco y del té de manzana, el sonido de las trompetas de los vendedores ambulantes, todo ello crea una experiencia sensorial rica y vibrante. Compartir estas experiencias con alguien puede fortalecer el vínculo, crear recuerdos compartidos y hacer que la conexión se sienta más auténtica y arraigada. Es como si la ciudad misma se convirtiera en un cómplice en el desarrollo de la relación. Además, el concepto de amor eterno en sí mismo es fascinante. ¿Estamos hablando de un amor que dura para siempre en esta vida, o de un amor que trasciende el tiempo y el espacio? Si consideramos la perspectiva turca, donde las tradiciones y la espiritualidad a menudo se entrelazan, es posible que la idea de un amor que perdura más allá de la vida terrenal tenga una resonancia especial. La hospitalidad turca, la calidez de su gente, la forma en que celebran las relaciones y las familias, todo ello contribuye a crear un entorno donde los lazos afectivos son profundamente valorados. En la cultura turca, el concepto de aşk es profundo y a menudo se asocia con la devoción, la lealtad y un vínculo que va más allá de lo superficial. Las bodas en Turquía son eventos grandiosos, celebraciones de la unión de dos familias y de un futuro compartido. Esta énfasis cultural en la importancia del amor y el matrimonio puede crear un entorno donde las aspiraciones de un amor duradero y eterno se nutren y se refuerzan. Piensen en esas pequeñas joyas ocultas de Estambul, como los patios interiores de las casas antiguas, las terrazas con vistas espectaculares, los cafés tradicionales donde el tiempo parece detenerse. Son lugares perfectos para conversaciones profundas, para compartir sueños, para permitirse ser vulnerable. Y es en esa vulnerabilidad, en esa apertura mutua, donde a menudo reside el germen de un amor que puede resistir el paso del tiempo. No se trata solo de la grandiosidad de los monumentos, sino de los momentos íntimos que se pueden vivir en medio de esa magnificencia. Imaginen sentarse en una terraza con vistas al Cuerno de Oro al amanecer, el aire fresco de la mañana,
el suave murmullo de la ciudad despertando. Compartir un silencio cómodo, una mirada cómplice, puede ser más poderoso que 1000 palabras. Estos momentos de intimidad, de conexión genuina, son los que forjan los cimientos de un amor duradero. Estambul, con su infinidad de rincones encantadores y su atmósfera evocadora, ofrece innumerables oportunidades para crear estos momentos. Quizás la clave está en la propia naturaleza humana, en nuestra búsqueda innata de conexión y significado. Estambul, al ser un punto de encuentro de civilizaciones y culturas, nos recuerda nuestra humanidad compartida. Y en esa búsqueda de conexión, el amor, en su forma más pura y profunda, emerge como uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia. La ciudad, con su pasado glorioso y su presente vibrante, nos invita a creer en la posibilidad de lo extraordinario, de lo que perdura. La capacidad de Estambul para inspirar a la reflexión sobre la vida y las relaciones es innegable. Estar rodeado de tanta historia, de tanta belleza, puede llevarnos a cuestionar nuestras propias vidas y a desear crear algo tan duradero y significativo como los monumentos que nos rodean. El amor, en su aspiración a la eternidad, encaja perfectamente con este deseo de trascendencia. Entonces, ¿el amor eterno nace en Estambul? Es una pregunta que no tiene una respuesta simple y definitiva, como tantas otras preguntas sobre el amor. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Estambul posee una cualidad magnética, una energía que puede inspirar, que puede intensificar los sentimientos y que, sin duda, puede ser el escenario perfecto para que un amor profundo y duradero comience su viaje. Es un lugar donde la historia se encuentra con el presente, donde Oriente se abraza con Occidente y donde los corazones, al ser tocados por su magia, pueden encontrar la chispa de algo que aspiramos que sea eterno. Lo que Estambul nos ofrece es una experiencia sensorial, emocional e histórica incomparable. Es un lugar que nos invita a soñar, a sentir y a conectar a un nivel más profundo. Si bien no podemos garantizar que el amor eterno sea una mercancía que se pueda adquirir en un bazar o encontrar en un mapa, sí podemos decir que Estambul proporciona un entorno extraordinario donde los cimientos de un amor que aspira a ser eterno pueden ser sólidamente construidos. Es un catalizador, un amplificador, un lienzo sobre el cual las almas pueden pintar su propia historia de amor. Hemos explorado la atmósfera de Estambul, su herencia cultural, su geografía y cómo todos estos elementos pueden influir en la percepción y la experiencia del amor. Hemos reflexionado sobre lo que significa amor eterno, y cómo esta ciudad puede ser un catalizador para que ese sentimiento florezca. Espero que este viaje por Estambul y sus misterios del amor les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el amor eterno puede nacer en un lugar específico, o es algo que depende enteramente de las personas involucradas? ¿Han visitado Estambul y sentido esa magia especial de la que hablamos? Quizás tienen alguna historia de amor que haya florecido en un lugar inesperado. Dejen sus pensamientos y experiencias en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Cada perspectiva enriquece nuestra comprensión colectiva. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les ha gustado y para que este contenido llegue a más personas con corazones curiosos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman la historia, la cultura o, por supuesto, el romance. Tal vez sea la chispa que encienda su próxima aventura. Y si aún no lo han hecho, consideren seriamente suscribirse al canal para unirse a nuestra creciente familia de exploradores de historias y soñadores. Tenemos muchas más aventuras esperando por nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.